Yo soy el creador de vida. Yo soy el que formó primer humano del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y llenó sus venas con sangre que nunca había existido antes en toda la historia del universo. Yo soy el que determinó desde principio de creación que vida de toda carne está en la sangre, que sin sangre no hay vida posible. Y cuando cuerpo humano pierde esa sangre hasta punto donde muerte es absolutamente inevitable, según toda medida médica conocida, yo puedo crear sangre completamente nueva de la nada absoluta y llenar venas vacías porque yo soy fuente original de toda vida que existe. Esta es la historia de Andrea Lucía Romero Mendoza, una mujer de 28 años que perdió 6.2 litros de sangre en accidente automovilístico catastrófico, cuyo cuerpo estaba completamente exsanguinado hasta punto donde no había suficiente sangre para sostener vida ni un minuto más, cuyo corazón se detuvo por falta de volumen sanguíneo y de cómo yo, Jesucristo, entré personalmente a sala de trauma número 1 del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Guadalajara, Jalisco el 12 de diciembre de 2024 a las 9:04 de la mañana, y llené sus venas con sangre completamente nueva, creada sobrenaturalmente de la nada, mientras equipo médico de 6 profesionales altamente entrenados observaba paralizado siendo testigos de acto de creación pura. Andrea Lucía Romero nació el 3 de abril de 1996 en Guadalajara, Jalisco, México. Era la menor de 3 hermanas en familia de clase media profesional bien establecida. Su padre, Ricardo Romero, era ingeniero civil especializado en construcción de puentes e infraestructura urbana. Su madre, Beatriz Mendoza, era maestra de matemáticas en secundaria pública. Familia estable, amorosa, funcional que valoraba educación por encima de casi todo, excepto valores morales sólidos y trabajo duro honesto. Andrea fue bebé tranquila que rara vez lloraba. Sus hermanas mayores, Carolina y Daniela, la adoraban. La cargaban constantemente, jugaban con ella, peleaban por turno de cuidarla. Familia era cercana con lazos fuertes que continuarían toda la vida. Desde niña pequeña, Andrea era curiosa sobre cómo funcionaban las cosas. No solo juguetes, sino cuerpo humano. Cuando tenía 5 años y se cortó rodilla jugando, no lloró mucho. En cambio, preguntó por qué salía sangre roja. Su madre explicó que sangre llevaba oxígeno por cuerpo. Andrea quedó fascinada. Hizo docenas de preguntas más. ¿Cuánta sangre tengo? ¿Por qué es roja? ¿Qué pasa si pierdo mucha? Beatriz respondió lo mejor que pudo, pero eventualmente tuvo que decir, pregúntale a doctor cuando seas mayor. Andrea era excelente estudiante desde primaria, no porque fuera necesariamente más inteligente que otros niños, sino porque era increíblemente disciplinada y enfocada. Hacía tarea inmediatamente al llegar a casa. Estudiaba para exámenes con días de anticipación. Leía libros extra sobre temas que le interesaban. Sus calificaciones eran consistentemente las más altas de su clase. Yo veía a Andrea crecer con propósito que se hacía más claro cada año. Veía su fascinación con biología y medicina. Veía su compasión natural por personas sufriendo. Cuando tenía 8 años, vecino anciano se cayó en calle. Otros adultos pasaban sin ayudar. Andrea corrió hacia él. Ayudó a levantarlo. Preguntó si estaba bien. Insistió en acompañarlo a casa. Ese tipo de compasión espontánea no es común. Es don. Y Andrea lo tenía abundantemente. Cuando Andrea tenía 10 años, su abuela materna fue diagnosticada con cáncer de mama. Andrea vio a su abuela pasar por cirugía, quimioterapia, radiación. Vio sufrimiento. Vio miedo. Pero también vio oncólogos y enfermeras cuidando con dedicación. Vio cómo medicina podía ayudar incluso en enfermedad terrible. Su abuela sobrevivió, y Andrea decidió entonces que quería ser doctora. No por prestigio, no por dinero, porque genuinamente quería ayudar personas enfermas como doctores habían ayudado a su abuela. Esa vocación nunca vaciló. Durante adolescencia, cuando muchos cambian planes múltiples veces, Andrea permaneció firme. Estudió incansablemente en preparatoria. Tomó todas las clases de ciencias disponibles, química, biología, física. Sacó calificaciones perfectas. Presentó examen de admisión para Universidad de Guadalajara.
Fue aceptada en programa de medicina que era altamente competitivo, aceptando solo 100 estudiantes de miles de aplicantes. Andrea estudió medicina con misma dedicación que había mostrado toda su vida. 6 años de carrera exigente, clases de anatomía, donde memorizó cada hueso, cada músculo, cada nervio, clases de fisiología, donde aprendió cómo cada sistema corporal funciona en detalle intrincado, clases de patología, donde estudió todo lo que puede salir mal, rotaciones clínicas, donde finalmente pudo aplicar conocimiento tratando pacientes reales. Durante rotación en medicina de emergencia en 4º año, Andrea supo que había encontrado su especialidad. Sala de emergencias era caótica, impredecible, demandante. Pero Andrea amaba exactamente eso. Amaba tomar decisiones rápidas que salvaban vidas. Amaba variedad de casos desde fracturas simples hasta traumas masivos. Amaba trabajo en equipo intenso. Amaba hacer diferencia inmediata y visible. Se graduó con honores a los 24 años. Ceremonia de graduación fue momento de orgullo inmenso para su familia. Ricardo y Beatriz lloraron viendo a su hija menor recibir título de médico cirujano. Todo el sacrificio, todas las horas de estudio, toda la dedicación había valido la pena. Andrea aplicó a programa de residencia en medicina de emergencia. Fue aceptada en Hospital General Regional número 1 del IMSS en Guadalajara, uno de programas más prestigiosos y rigurosos del país. Residencia de medicina de emergencia dura 4 años en México. Son 4 años brutales que separan médicos buenos de médicos excepcionales. Primer año de residencia fue choque brutal para Andrea. Turnos de 36 horas donde no dormía nada. Decisiones de vida o muerte constantemente. Ver muerte regularmente. Trauma horrible que no había imaginado en sus peores pesadillas. Niño de 3 años quemado en 60% de cuerpo. Hombre de 40 empalado en accidente de construcción. Mujer de 25 baleada por novio. Trauma tras trauma tras trauma. Muchos residentes no completan programa. Algunos renuncian. Algunos desarrollan problemas de salud mental. Algunos simplemente no pueden manejar presión y horror constantes. Pero Andrea perseveró. No porque fuera fácil, era increíblemente difícil. Lloraba regularmente después de turnos particularmente malos. Tenía pesadillas sobre pacientes que no pudo salvar. Pero continuaba porque sabía que medicina de emergencia era donde podía hacer más diferencia. Durante 2º año, habilidades de Andrea mejoraron dramáticamente. Aprendió a intubar pacientes en segundos. Aprendió a colocar líneas centrales sin dudar. Aprendió a leer rayos X y tomografías rápidamente. Aprendió a liderar equipos de reanimación. Aprendió a comunicarse con familias en crisis. Sus supervisores notaron su progreso. Comenzaron a confiarle casos más complejos. 3er año fue cuando Andrea realmente floreció como médico de emergencia. Era rápida, era competente, era calmada bajo presión, era compasiva con pacientes mientras mantenía profesionalismo necesario. Era excelente maestra para estudiantes de medicina y residentes junior. Sus evaluaciones eran consistentemente sobresalientes. Sus supervisores la consideraban una de mejores residentes que habían entrenado en años. Pero trabajo consumía todo. Andrea no tenía vida personal. Había tenido novio durante 1er año de residencia, pero relación no sobrevivió demandas de horario imposible y estrés emocional. Desde entonces había estado soltera. Algunos pretendientes, pero ninguno prosperó. Simplemente no tenía tiempo ni energía emocional para relación romántica. Sus padres preocupaban constantemente. Andrea, trabajas demasiado. Necesitas descansar más. Necesitas comer mejor. Estás demasiado delgada. ¿Cuándo vas a encontrar novio? ¿Cuándo vamos a tener nietos? Andrea respondía pacientemente que amaba su trabajo, que estaba bien, que habría tiempo para esas cosas después. Pero en verdad estaba agotada. Física, mental y emocionalmente agotada. Pero faltaba solo 1 año más de residencia. Podía aguantar 1 año más. La fe de Andrea era parte importante de su vida, aunque no dominante. Había sido criada católica. Su familia asistía a misa cada domingo cuando Andrea era niña. Hizo primera comunión a los 9, confirmación a los 15.
Como adulta, su asistencia a misa era irregular debido a horario de trabajo impredecible, pero mantenía fe privada. Oraba regularmente, especialmente antes de cirugías difíciles o procedimientos riesgosos. Agradecía cuando pacientes sobrevivían contra probabilidades. Pedía perdón cuando cometía errores. Pedía fortaleza cuando sentía que no podía continuar. No era católica fanática. No juzgaba a otros. No predicaba. Era simplemente mujer joven con fe genuina, aunque tranquila en Dios. Creía en mí no como concepto abstracto, sino como persona real. Hablaba conmigo en oraciones como hablaría con amigo, y yo escuchaba cada palabra, cada oración, cada súplica, y respondía de maneras que ella a veces reconocía y a veces no. El 11 de diciembre de 2024, Andrea trabajó turno de 36 horas, que comenzó a las 7 de la tarde del 10. Fue turno particularmente brutal incluso para estándares de medicina de emergencia. Durante esas 36 horas, sala de emergencias vio 72 pacientes. 15 fueron emergencias críticas que requerían reanimación inmediata. Hubo 2 paros cardíacos. Andrea lideró reanimación en ambos. 1 sobrevivió. 1 murió. Hubo accidente de motocicleta con trauma cráneoencefálico severo. Paciente murió a pesar de mejor esfuerzo. Hubo niño de 5 años con neumonía bacteriana fulminante que llegó en shock séptico. Andrea trabajó por 2 horas tratando de estabilizarlo. Lo intubaron. Le dieron antibióticos, vasopresores, fluidos, pero sus pulmones estaban demasiado destruidos. Murió a las 5 de la mañana. Muerte de ese niño devastó emocionalmente a Andrea y todo el equipo. Era niño hermoso, con ojos grandes y risa que había llenado sala incluso mientras luchaba por respirar. Sus padres eran jóvenes, pobres. Habían traído niño tarde porque no tenían dinero para medicina privada. Para cuando llegó a hospital público, infección era demasiado avanzada. Andrea sabía intelectualmente que no era su culpa, pero emocionalmente se sentía responsable. Sentía que debería haber podido hacer más. Después de certificar muerte del niño y hablar con padres destrozados, Andrea fue a vestidor y lloró por 20 minutos. Lloró por niño. Lloró por padres. Lloró por injusticia de sistema, donde niños mueren por falta de acceso a atención médica temprana. Lloró por agotamiento acumulado de años, de ver sufrimiento constante. Su compañera residente la encontró llorando. La abrazó. Le dijo que no era su culpa, que había hecho todo correctamente, que a veces medicina no es suficiente. Andrea sabía que todo eso era verdad, pero no hacía dolor emocional menos real. Se lavó cara, tomó café. Regresó a sala de emergencias porque todavía faltaban 2 horas de su turno. Vio 5 pacientes más. Nada crítico. Absceso que necesitaba drenaje, fractura simple que necesitaba yeso, gastroenteritis que necesitaba fluidos intravenosos. Rutina. Su turno terminó finalmente a las 7 de la mañana del 12 de diciembre. 36 horas, sin dormir, físicamente exhausta, emocionalmente drenada. Solo quería irse a casa, ducharse y dormir por 12 horas seguidas. Se cambió de uniforme médico a ropa de calle, jeans, sudadera, tenis. Se puso chamarra porque diciembre en Guadalajara es frío en mañanas. Checó salida. Caminó a estacionamiento de hospital donde había dejado su auto 36 horas antes. Su auto era Honda Civic 2015 compacto que había comprado usado 2 años antes. No era lujoso, pero era confiable y eficiente en combustible. Arrancó motor. Programó ruta a casa en GPS, aunque conocía camino perfectamente. Era hábito. Salió de estacionamiento a las 7:11 de la mañana. Tráfico matutino en Guadalajara es pesado. Miles de personas manejando hacia trabajos. Andrea entró a autopista periférico que circunda ciudad. Era ruta más rápida a su apartamento. Manejó en carril central. Velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Tráfico fluido pero denso. Andrea escuchaba música tranquila. Canciones instrumentales. Ayudaban a calmarla después de turnos difíciles. Pensaba en niño que había muerto. Se preguntaba qué podría haber hecho diferente. Sabía racionalmente que nada, pero emocionalmente continuaba cuestionándose. Aproximadamente 3 kilómetros adelante de donde Andrea manejaba, algo estaba por suceder que cambiaría todo.
Camión de carga transportando materiales de construcción manejaba en carril derecho. Conductor había trabajado turno nocturno. Estaba cansado, muy cansado. Cabeceo brevemente, solo 2 segundos. Pero en esos 2 segundos a 60 kilómetros por hora, camión se desvió levemente hacia derecha. Llanta delantera derecha golpeó borde de camino. Reventó instantáneamente. Conductor despertó por sonido de llanta reventando. Pánico. Giró volante bruscamente hacia izquierda tratando de mantener control. Pero giró demasiado fuerte. Camión de 3 ejes cargado con 5 toneladas de material comenzó a derrapar. Cruzó carriles. Volcó hacia lado. Se deslizó por pavimento, bloqueando 4 carriles. Autos adelante comenzaron a frenar violentamente. Algunos lograron detenerse. Algunos chocaron entre sí. Fue reacción en cadena. 10 autos involucrados en cuestión de segundos. Andrea vio luces de freno adelante. Reacción inmediata fue pisar su freno. Su auto comenzó a desacelerar, pero camión grande detrás de ella no reaccionó a tiempo. Conductor de camión de reparto estaba mirando su teléfono celular. Mensaje de texto de su esposa. Ojos fuera del camino por 3 segundos. Cuando finalmente miró arriba, vio autos frenando. Pisó freno desesperadamente, pero no había suficiente distancia. Camión de 3 toneladas golpeó auto de Andrea por detrás a velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Fuerza del impacto fue tremenda. Auto de Andrea fue lanzado hacia adelante como juguete. Chocó contra auto adelante. Luego otro auto, perdiendo control, golpeó lado izquierdo de auto de Andrea. 3 impactos masivos en menos de 5 segundos. Auto quedó completamente destrozado. Frente aplastado hasta motor. Lado del conductor aplastado hacia adentro por impacto lateral. Techo parcialmente colapsado. Metal retorcido. Vidrio quebrado por todas partes. Y Andrea atrapada dentro de masa retorcida de metal que había sido vehículo funcional segundos antes. El impacto lateral fue devastador. Auto que golpeó lado izquierdo de auto de Andrea lo hizo exactamente donde Andrea estaba sentada. Pilar B del auto, columna vertical de metal reforzado entre puerta delantera y puerta trasera, fue empujado hacia adentro con fuerza horrible. Golpeó directamente el lado izquierdo de cuerpo de Andrea. Su brazo izquierdo fue aplastado. Húmero fracturado en múltiples fragmentos. Su caja torácica izquierda fue golpeada brutalmente. Costillas 4, 5, 6, 7 y 8, todas fracturadas. Fragmentos de costillas perforaron pulmón izquierdo, causando neumotórax traumático y hemotórax. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que metal aplastante golpeó su pelvis y muslo izquierdo. Pelvis fue fracturada. Y peor, arteria femoral y vena femoral en muslo izquierdo fueron laceradas completamente, cortadas por fragmentos de hueso y metal. Arteria femoral es uno de vasos sanguíneos más grandes y más importantes de cuerpo humano. Es arteria principal que lleva sangre oxigenada desde corazón hacia pierna. Tiene diámetro de aproximadamente 8 a 10 milímetros. Cuando se rompe completamente, sangre sale a presión tremenda con cada latido de corazón. Persona puede desangrarse hasta muerte en 5 a 10 minutos si no se controla sangrado. Andrea quedó consciente inmediatamente después de impacto. Dolor era más allá de descripción. Dolor en brazo, dolor en costillas, dolor en piernas. Pero peor que dolor físico, fue comprensión inmediata de lo que estaba pasando. Como médico de emergencia con 3 años de experiencia en trauma, reconoció síntomas instantáneamente. Dificultad para respirar, pulmón colapsado, dolor severo en lado izquierdo, fracturas de costillas y sensación de algo cálido y húmedo en pierna izquierda. Miró hacia abajo, sangre, mucha sangre, fluyendo de su muslo, empapando sus jeans, formando charco en piso de auto. Su mente médica analizó automáticamente. Laceración arterial, probablemente femoral basado en ubicación y volumen. Sangrado masivo. Necesita presión directa inmediata o muerte en minutos. Intentó alcanzar su pierna con mano derecha para aplicar presión, pero no podía moverse. Estaba atrapada completamente por metal retorcido. Su brazo izquierdo no respondía, probablemente fracturado.
Su brazo derecho podía mover pero no alcanzaba su muslo. Ángulo era imposible. Estaba atrapada sin manera de controlar su propio sangrado. Como doctora, sabía exactamente lo que eso significaba. Muerte inminente. Andrea gritó por ayuda. «Alguien ayúdenme. Por favor, estoy sangrando, necesito ayuda ahora». Había docenas de testigos. Accidente masivo con 10 vehículos. Personas comenzaron a salir de autos ilesos o levemente lesionados. Algunos sacaron teléfonos llamando emergencias. Algunos corrieron hacia autos más dañados para ayudar. Hombre de aproximadamente 40 años llegó primero a ventana de Andrea. Vio sangre. Mucha sangre. «Está sangrando», gritó a otros. «Necesitamos ayuda aquí». Intentó abrir puerta, pero estaba completamente trabada por daño. Rompió ventana ya agrietada. Alcanzó hacia Andrea. «Está bien, señorita. Ayuda viene». Andrea, con voz temblorosa pero profesional, le dio instrucciones. «Soy doctora. Tengo laceración arterial en muslo. Necesito presión directa en herida o voy a morir. Por favor, intente alcanzar mi pierna y aplicar presión con ambas manos». Hombre intentó. Metió brazo a través de ventana rota. Alcanzó hacia área general, donde Andrea indicaba. Pero ángulo era terrible. Metal retorcido bloqueaba acceso. Logró tocar pierna de Andrea, pero no pudo posicionar manos para aplicar presión efectiva. «Lo siento», dijo frustrado. «No puedo alcanzar apropiadamente». Sangre de Andrea continuaba fluyendo. Charco en piso de auto crecía. Comenzaba a gotear fuera del auto hacia pavimento. Con cada latido de corazón, aproximadamente 50 mililitros de sangre salían de arteria femoral rota. 30 latidos por minuto significaba 1,5 litros de sangre cada minuto. Andrea sabía las matemáticas. Sabía que tenía tal vez 5 minutos antes de perder suficiente sangre para entrar en shock irreversible. Ya comenzaba a sentir síntomas de hipovolemia, mareo, debilidad, visión comenzando a estrecharse en bordes, túnel visual, náusea, sudor frío. Eran signos clásicos de shock hemorrágico. Su cuerpo perdiendo volumen sanguíneo crítico, presión arterial cayendo, perfusión a órganos vitales disminuyendo. «Dios, por favor», oró Andrea, «por favor no dejes que muera aquí. No así. Por favor envía ayuda. Por favor». Había visto docenas de personas morir de sangrado descontrolado. Sabía exactamente cómo era. Sabía que era manera terrible de morir, y ahora estaba pasando a ella. Su visión se oscureció más. Su conciencia comenzaba a desvanecerse. Luchó por permanecer despierta. Sabía que si perdía conciencia, probablemente nunca despertaría. «Mantente despierta, Andrea», se dijo a sí misma. «Mantente despierta. Ayuda viene, solo mantente despierta». Ambulancias habían sido despachadas inmediatamente después de múltiples llamadas de emergencias reportando accidente masivo en Periférico. 3 ambulancias y 2 unidades de bomberos fueron enviadas. Tiempo estimado de llegada 6 minutos desde llamada inicial. Pero para Andrea, 6 minutos era eternidad. Ya había pasado 3 minutos desde impacto. Ya había perdido aproximadamente 4 a 5 litros de sangre. Cuerpo humano adulto promedio contiene aproximadamente 5 a 6 litros, dependiendo de peso corporal. Andrea pesaba 58 kilogramos. Su volumen sanguíneo total era aproximadamente 5 litros. Había perdido 80 a 90%. Su presión arterial había caído a niveles críticos, normalmente 120/80, ahora probablemente 60/30. Su corazón latía frenéticamente tratando de compensar. Taquicardia, 150 latidos por minuto. Pero no había suficiente sangre para bombear. Era como bomba tratando de mover fluido de contenedor casi vacío. Sus labios habían perdido color. Estaban grises. Su piel, que normalmente era morena clara, se había puesto pálida como papel. Sus manos estaban frías, extremidades no recibiendo flujo sanguíneo adecuado. Su cerebro comenzaba a fallar por falta de oxígeno. Conciencia deslizándose. Andrea escuchó sirenas en distancia. Ayuda venía, pero no sabía si llegaría a tiempo. Sintió que estaba resbalando hacia oscuridad, como caer en pozo profundo. Luchó desesperadamente por mantenerse consciente, pero era batalla perdida. «Dios», susurró una última vez, «en tus manos encomiendo mi espíritu». Era oración que había aprendido de niña.
Oración para decir antes de morir. Nunca pensó que la diría tan joven. Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se relajó. Conciencia se desvaneció completamente. Andrea entró en coma por pérdida masiva de sangre. Ambulancias llegaron 6 minutos después de accidente. Paramédicos saltaron. Evaluaron escena rápidamente. 10 vehículos. Aproximadamente 30 personas involucradas. Múltiples lesionados. Comenzaron triaje rápido identificando pacientes más críticos primero. Andrea fue identificada inmediatamente como prioridad 1. Inconsciente. Sangrado masivo visible. Atrapada en vehículo. Paramédico principal, mujer de 35 años llamada Rosa, fue directamente a auto de Andrea. Evaluó rápidamente. Paciente femenina. Aproximadamente 30 años. Inconsciente. Múltiples traumas. Sangrado masivo de muslo izquierdo. Pulso en cuello débil y rápido. Aproximadamente 160 por minuto. Respiración superficial e irregular. Necesitamos extraerla ahora, gritó Rosa a bomberos que acababan de llegar. Esta paciente se está desangrando. No tenemos tiempo para extricación cuidadosa. Necesitamos sacarla inmediatamente. Bomberos comenzaron trabajo de cortar metal con herramientas hidráulicas, mandíbulas de vida. Cortaron puerta, cortaron pilar, cortaron techo. Trabajaron lo más rápido que podían, pero tomaba tiempo. 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Todo ese tiempo, Andrea continuaba sangrando. Rosa logró meter brazo y aplicar algo de presión en muslo de Andrea. Ayudó a desacelerar sangrado, pero no detenerlo completamente. Sangre continuaba escapando. Finalmente, después de 12 minutos de trabajo frenético, bomberos habían removido suficiente metal para extraer a Andrea. Paramédicos la movieron cuidadosamente a camilla. Aplicaron torniquete en muslo izquierdo apretándolo al máximo. Sangrado externo finalmente se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Daño estaba hecho. Rosa comprobó signos vitales. Presión arterial casi indetectable. 40/20. Pulso 180. Piel fría y pegajosa. Labios grises. Pupilas dilatadas. Estaba en shock hemorrágico clase 4. La categoría más severa. Indica pérdida de más de 40% de volumen sanguíneo. Mortalidad sin tratamiento inmediato es casi 100%. Comenzaron 2 líneas intravenosas con agujas calibre 14, las más grandes disponibles para flujo máximo. Comenzaron infusión rápida de solución salina. No reemplaza sangre, pero al menos mantiene algo de volumen en sistema circulatorio. Durante transporte al hospital, Rosa llamó adelante. Hospital General Este es unidad 23. Tenemos paciente femenina aproximadamente 30 años. Trauma múltiple por accidente automovilístico masivo. Laceración de arteria femoral con exsanguinación severa. Estimamos pérdida de sangre de 5 a 6 litros basado en escena y presentación. Presión 40/20. Frecuencia cardíaca 180. Inconsciente. Glasgow 3. Está en shock hemorrágico clase 4. Necesita protocolo de transfusión masiva inmediato. Necesita cirugía inmediata. ETA 7 minutos. Hospital recibió llamada. Activaron protocolo de transfusión masiva. Banco de sangre fue notificado para preparar múltiples unidades de sangre tipo O negativo. Sala de trauma 1 fue preparada. Equipo de cirugía de trauma fue notificado. Dr. Javier Fernández, cirujano de trauma jefe de guardia, dejó lo que estaba haciendo y fue a sala de trauma. Durante transporte, condición de Andrea continuó deteriorándose a pesar de fluidos. Su presión cayó aún más. 35/15. Su pulso era filiforme, débil, apenas palpable. Su respiración era agónica. Respiraciones irregulares profundas que indican que cerebro está comenzando a fallar. Rosa continuó infundiendo fluidos, pero sabía que no era suficiente. Esta paciente necesitaba sangre, mucha sangre. Necesitaba cirugía urgente y necesitaba ambas cosas en minutos, o moriría. Llegaron a hospital a las 8:32 de la mañana, casi 40 minutos después de accidente. Andrea fue llevada directamente a sala de trauma. Equipo completo esperaba. Dr. Fernández tomó control inmediatamente. Evaluación rápida. Paciente femenina. Identificación, dice Andrea Romero.
Edad 28. Es residente aquí, reconoció Dr. Fernández. Es nuestra colega. Esto lo hizo aún más desgarrador. Signos vitales críticos. Presión arterial 30/0 medida en monitor arterial. Frecuencia cardíaca 190. Saturación de oxígeno 70%, a pesar de oxígeno suplementario. Inconsciente. Pupilas dilatadas y poco reactivas. Muy mal signo. Intubaron a Andrea inmediatamente para proteger vía aérea y mejorar oxigenación. Colocaron línea arterial en muñeca derecha para monitoreo continuo de presión. Colocaron línea central en cuello para acceso venoso grande adicional. Obtuvieron muestras de sangre para laboratorio. Resultados de laboratorio llegaron en minutos. Hemoglobina 3.8 gramos por decilitro. Normal es 12/16. 3.8 indica pérdida masiva de sangre. Hematócrito 12%. Normal es 36/46. 12 indica que 80% de glóbulos rojos han sido perdidos. Dr. Fernández hizo cálculo mental rápido. Basado en hemoglobina, presión arterial y presentación clínica, Andrea había perdido mínimo 5 litros de sangre, posiblemente 6. Para mujer de 58 kilos, eso era casi todo su volumen sanguíneo. Protocolo de transfusión masiva, ordenó. Necesito 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados ahora, 2 unidades de plasma fresco congelado, 1 unidad de plaquetas. Preparen quirófano. Esta paciente necesita cirugía en minutos, no horas. Enfermeras comenzaron transfusión inmediatamente. Sangre tipo O negativo fluyó a venas de Andrea a través de múltiples líneas simultáneamente usando dispositivos de infusión rápida que calientan y presurizan sangre para flujo máximo. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Aproximadamente 1.400 mililitros en 10 minutos. Pero presión arterial de Andrea no mejoraba. Permanecía en 30/0. Porque estaba perdiendo sangre internamente tan rápido como ellos la ponían. Era batalla imposible, como llenar balde con agujeros grandes. No importa cuánto pongas, continúa saliendo. Llevémosla a quirófano ahora, dijo Dr. Fernández. No tenemos tiempo para más estabilización. Morirá aquí si no controlamos sangrado quirúrgicamente inmediatamente. Andrea fue transportada literalmente corriendo a quirófano. Equipo completo corrió junto a camilla. Enfermeras llevando bolsas de sangre, continuando transfusión en movimiento. Anestesiólogo ventilando con bolsa. Dr. Fernández revisando mentalmente plan quirúrgico. En quirófano la transfirieron a mesa quirúrgica. No había tiempo para preparación estéril cuidadosa normal. Era situación de daño-control. Prioridad absoluta era abrir cuerpo y controlar sangrado. Esterilidad era secundaria. Dr. Fernández pintó abdomen de Andrea con betadine, mientras anestesiólogo continuaba transfusión e inducía anestesia adicional. En 60 segundos, doctor estaba listo para cortar. Hizo incisión media, desde justo debajo de esternón hasta pubis. Incisión larga de aproximadamente 25 centímetros. Cortó piel. Cortó grasa subcutánea. Cortó fascia. Cortó músculo. Abrió peritoneo. Y sangre fluyó. Litros de sangre habían acumulado en cavidad abdominal. Succionó rápidamente tratando de ver órganos, pero sangrado continuaba. Fuentes múltiples. Hígado lacerado severamente en lóbulo izquierdo. Vaso completamente roto en múltiples fragmentos. Vasos mesentéricos desgarrados. Y lo peor, vena cava inferior. Vena más grande del cuerpo que retorna sangre de mitad inferior del cuerpo hacia corazón. Tenía laceración de 2 centímetros. Maldición, murmuró Dr. Fernández. Esta es una de peores lesiones que he visto. Tiene trauma de múltiples órganos sólidos más lesión de vaso mayor. Esto va a ser extremadamente difícil. Doctora Carmen Ruiz, residente senior de cirugía que asistía, comenzó a ayudar inmediatamente. Succionaba mientras Dr. Fernández trataba de identificar todas las fuentes de sangrado y controlarlas sistemáticamente. Comenzaron con intentar controlar sangrado más masivo primero. Compresión directa en hígado con compresas quirúrgicas. Compresión en área de vaso. Pinzamiento temporal de vasos claramente desgarrados. Pero vena cava era problema.
No podían simplemente pinzarla completamente porque eso detendría retorno venoso de todo mitad inferior de cuerpo. Necesitaban repararla, pero estaba sangrando tan masivamente que no podían ver para suturar. Dr. Fernández trabajó con manos rápidas pero precisas, desarrolladas por años de experiencia. Colocó pinzas vasculares arriba y abajo de la laceración en vena cava. Temporalmente detuvo flujo. Rápidamente suturó la laceración con sutura vascular fina. 3 puntos. 4. 5. Verificó. Sostenía. Removió pinzas cuidadosamente. Sangrado de vena cava controlado. Ahora hígado. La laceración era profunda. No podía simplemente suturar superficie. Necesitaba empaquetar. Colocó múltiples compresas quirúrgicas en profundidad de la laceración, aplicando presión. Ayudó, pero sangrado continuaba de bordes. Ahora vaso. Estaba demasiado destruido para salvar. Necesitaba esplenectomía de emergencia. Comenzó disección rápida. Identificó arteria esplénica. La pinzó. Identificó vena esplénica. La pinzó, cortó, ligó. Removió vaso completamente. Sangrado de esa área controlado. Trabajó sistemáticamente por 90 minutos tratando de controlar cada fuente de sangrado. Era trabajo tedioso, técnico, agotador. Cada vaso tenía que ser identificado, pinzado, ligado o suturado, uno por uno. Mientras tanto, anestesiólogo y enfermeras continuaban transfusión masiva. 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades, 12 unidades. Cada unidad era aproximadamente 350 mililitros. Habían dado más de 4 litros de glóbulos rojos empaquetados, más 2 litros de plasma, más medio litro de plaquetas. Pero presión arterial de Andrea permanecía críticamente baja. 40/20, 45/25. No mejoraba significativamente. Frecuencia cardíaca permanecía peligrosamente alta. 190, 200. Su corazón trabajaba frenéticamente, pero sin suficiente volumen para bombear. «Doctor, tenemos problema», dijo anestesiólogo. «He dado 18 unidades de sangre. Eso es más de 3 veces su volumen sanguíneo total. Y su presión todavía no sube apropiadamente. Significa que está perdiendo casi tan rápido como damos». Dr. Fernández sabía eso. Podía ver sangre continuando a acumular en cavidad abdominal a pesar de sus mejores esfuerzos. Había múltiples fuentes pequeñas de sangrado que no podía identificar individualmente. Capilares, venas pequeñas, era sangrado difuso, además de fuentes mayores que había controlado. Continuó trabajando. 100 minutos, 110 minutos, 120 minutos. 2 horas de cirugía desesperada. Finalmente había controlado todas las fuentes mayores de sangrado que podía identificar. Sangrado había disminuido significativamente, pero no había parado completamente. Continuaba lentamente de áreas de tejido dañado, y luego ocurrió lo inevitable. Monitor cardíaco comenzó a alarmar. Frecuencia cardíaca que había estado en 200 comenzó a caer. 180, 160, 140. No porque Andrea estaba mejorando, sino porque su corazón estaba fallando. «Está entrando en paro», anunció anestesiólogo. Frecuencia cardíaca cayendo. 100, 80, 60. Dr. Fernández miró monitor. Vio línea que representaba latidos de corazón comenzar a aplanarse. «No», susurró. «No, Andrea, no te rindas». Frecuencia cardíaca cayó a 40, 30, 20, 10. Y entonces línea se aplanó completamente. Asistolia, paro cardíaco completo. Corazón de Andrea había dejado de latir. «Paro cardíaco», gritó anestesiólogo. Comenzando RCP, pero no podían hacer compresiones de pecho normales porque abdomen estaba abierto. Dr. Fernández colocó manos directamente en corazón de Andrea, visible a través de diafragma. Comenzó masaje cardíaco directo, comprimiendo corazón manualmente, tratando de forzarlo a bombear. Pero era fútil. No había suficiente sangre en corazón para bombear. Era como tratar de exprimir esponja seca. No salía nada. «Más sangre», gritó Dr. Fernández. «Denme todas las unidades que tengan». «Banco de sangre ha dado 22 unidades», respondió enfermera.
Solo quedan 4 unidades de O negativo en todo el hospital, y hay 2 pacientes más tipo O negativo programados para cirugía esta mañana. Denme esas 4 unidades ahora, ordenó doctor. Otras cirugías tendrán que esperar o usar otros tipos si es compatible. 4 unidades más fueron traídas y comenzadas inmediatamente. 23, 24, 25, 26 unidades. Más de 9 litros de glóbulos rojos empaquetados. Casi 2 veces el volumen sanguíneo total de Andrea. Pero su corazón no reiniciaba. Dr. Fernández continuó masaje cardíaco directo. 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Sus brazos comenzaban a cansarse, pero no se detenía. Doctora Ruiz lo relevó. Continuó con presiones. 5 minutos más. Nada. Corazón no respondía. 12 minutos, 15 minutos, 18 minutos de RCP sin respuesta. Dr. Fernández sabía que era momento de decisión. En ausencia de pulso por más de 15 minutos, probabilidad de recuperación era casi cero. Y si había recuperación, daño cerebral por falta de oxígeno sería severo. Miró a Andrea, colega, doctora joven dedicada, 28 años, toda vida por delante, muriendo en su mesa a pesar de mejores esfuerzos de equipo altamente entrenado. Lágrimas comenzaron a llenar sus ojos detrás de lentes quirúrgicos. No es suficiente, murmuró. Hicimos todo. Le dimos 26 unidades de sangre. Eso es más de 4 veces su volumen. Controlé todas fuentes mayores de sangrado, pero perdió demasiado. 6 litros. 6.2 litros según estimaciones. Su cuerpo está vacío. No hay sangre para su corazón para bombear. No podemos ganar. Doctora Ruiz también lloraba. Andrea fue su mentora. La había entrenado. Habían trabajado juntas cientos de horas. Y ahora estaba muriendo frente a ella. 20 minutos de RCP. 21. 22. Doctor Fernández finalmente habló palabras que nadie quiere decir. Detengan compresiones. No hay nada más que podamos hacer médicamente. Ha perdido casi toda su sangre. Le hemos dado 4 veces su volumen tratando de reemplazarla, pero su cuerpo no puede retenerla. Continúa escapando de áreas de daño tisular difuso. No tenemos más sangre que dar. Su corazón no tiene nada para bombear. Médicamente hemos alcanzado final de lo posible. Compresiones se detuvieron. Monitor mostraba línea plana. Silencio cayó sobre quirófano. El tipo de silencio pesado cargado con derrota y tristeza que viene cuando equipo médico ha peleado con todo lo que tienen y perdieron. Doctor Fernández miró reloj en pared. Hora de muerte, 9:04. Comenzó a dictar para registro. Paciente Andrea Lucía Romero Mendoza, residente de medicina de emergencia en esta institución. Sufrió trauma múltiple en accidente automovilístico, resultando en laceración de arteria femoral, laceración de hígado, ruptura de vaso, laceración de vena cava inferior y múltiples otras lesiones. Pérdida masiva de sangre estimada en 6.2 litros, aproximadamente todo su volumen sanguíneo. Recibió transfusión masiva de 26 unidades de glóbulos rojos empaquetados más productos sanguíneos adicionales. Cirugía exploratoria de emergencia realizada. Fuentes mayores de sangrado controladas, pero sangrado difuso continuó. Entró en paro cardíaco durante cirugía. RCP, realizada por 22 minutos sin respuesta. Esfuerzos de reanimación cesados. Hora de muerte declarada a las 9:04 del día 12 de diciembre de 2024. Causa de muerte, exsanguinación por trauma múltiple. Se quitó guantes manchados de sangre. Se quitó bata quirúrgica empapada en sangre de Andrea. Miró a su equipo, todos devastados. Hicieron su trabajo con excelencia profesional, pero no fue suficiente. Medicina tiene límites, y Andrea había estado más allá de esos límites. Y fue precisamente en ese momento de máxima desesperación y derrota que decidí intervenir. Yo había estado presente durante toda esta crisis, invisible, observando, viendo accidente ocurrir, viendo a Andrea sangrarse casi hasta muerte, viendo paramédicos trabajar heroicamente, viendo cirujanos pelear valientemente, viendo transfusión masiva que no fue suficiente, viendo corazón de Andrea dejar de latir, viendo esfuerzos de reanimación fallar. Podría haber intervenido antes.
Podría haber prevenido accidente. Podría haber detenido sangrado más temprano. Pero no lo hice. No porque no me importaba Andrea, sino porque tenía propósitos que servirían a través de lo que estaba por venir. Propósitos que requerían que Andrea llegara hasta borde mismo de muerte antes de que yo actuara. Me materialicé en ese quirófano en 9 horas 5 minutos, un minuto después de que Dr. Fernández declaró muerte. Mi presencia llenó espacio con luz dorada brillante que no venía de lámparas quirúrgicas, sino de mi gloria eterna. Mi túnica beige dorada contrastó dramáticamente con uniformes verdes cubiertos de sangre de Andrea. Mi rostro brilló con luz que hizo que todos en sala parpadearan y protegieran ojos. El equipo completo me vio simultáneamente. 6 personas. Todas congeladas en shock absoluto. ¿Quién? Comenzó Dr. Fernández, pero no pudo completar pregunta, porque en lo profundo de su ser reconoció exactamente quién era yo, aunque nunca me había visto físicamente. Soy Jesús, dije con voz que llenó quirófano con autoridad absoluta y paz sobrenatural simultáneamente. He observado su batalla, Dr. Fernández. Usted y su equipo pelearon valientemente, hicieron todo correctamente, según mejores estándares de medicina moderna. Pero Andrea perdió demasiada sangre, 6.2 litros exactamente, 94% de su volumen total. Le dieron 26 unidades tratando de reemplazarla. Eso es más de 4 veces su volumen sanguíneo. Pero su cuerpo no pudo retenerla, porque daño tisular era tan extenso que sangre continuaba escapando. Humanamente, hicieron todo posible, pero humanamente no fue suficiente. Porque yo no estoy limitado por límites de medicina humana o biología o física. Yo creé sangre. Yo determiné que vida está en sangre. Y yo puedo crear sangre completamente nueva de nada absoluta y llenar venas que están vacías. Caminé hacia mesa quirúrgica. Miré hacia abajo a Andrea. Su cuerpo estaba pálido como cera. Labios completamente grises casi azulados. Abdomen abierto, mostrando órganos que habían dejado de funcionar. Corazón visible a través de diafragma, inmóvil, vacío, pero yo veía más allá de apariencias físicas. Vi su alma que había dejado su cuerpo momentos antes. Vi su propósito incumplido. Vi pacientes que salvaría en futuro si viviera. Vi testimonio que daría. Y decidí que su historia no terminaría en esta mesa quirúrgica. Andrea Lucía Romero Mendoza. Dije su nombre completo con autoridad, que comando no solo materia física, sino también reinos espirituales. Eres doctora dedicada, que has sacrificado mucho para servir a otros. Durante 3 años has trabajado incansablemente, salvando vidas. Y en mañana, cuando simplemente ibas a casa a descansar, después de turno difícil de 36 horas, fuiste golpeada por violencia de accidente no buscado. Metal aplastó tu cuerpo. Laceró tu arteria femoral, cortó múltiples órganos y perdiste casi toda tu sangre. Este equipo excepcional te dio 26 unidades, tratando desesperadamente de reemplazar lo que perdiste. Pero no fue suficiente. Tu corazón se detuvo por falta de volumen sanguíneo. Humanamente no hay más sangre disponible en este hospital para darte. Banco de sangre está esencialmente vacío. Pero yo tengo sangre. Sangre que nunca ha existido en todo universo hasta este momento. Sangre que crearé específicamente para ti ahora mismo. Y llenaré cada vena vacía en tu cuerpo con ella. Extendí ambas manos sobre el cuerpo de Andrea. Una mano sobre su corazón silencioso, otra sobre su abdomen abierto. Y comencé a liberar poder creador puro. Luz dorada intensa emanó de mis palmas. No era luz física ordinaria, sino manifestación visible de poder que habló universo a existencia. La luz fluyó hacia cuerpo de Andrea, y comenzó milagro de creación pura. Dentro de cavidad de corazón de Andrea, en ventrículos que habían estado completamente colapsados y vacíos, sangre comenzó a aparecer de nada absoluta, no transferida de otro lugar, no materializada de dimensión paralela, creada instantáneamente ex nihilo, glóbulos rojos perfectamente formados, glóbulos blancos de todos tipos necesarios, plaquetas en concentración correcta, plasma con todas proteínas y electrolitos y factores de coagulación en proporciones exactas,
Sangre completa, perfecta, tipo O negativo para compatibilidad universal, creada específicamente para Andrea en este momento. Cavidades de corazón comenzaron a llenarse. Ventrículos que habían estado colapsados se expandieron con sangre nueva que no había existido nanosegundo antes. Y cuando estuvieron llenos, cuando corazón tenía finalmente volumen para trabajar, le comandé a latir. Corazón de Andrea. Ordené con autoridad que creó galaxias. Late ahora. El músculo cardíaco que había estado silencioso e inmóvil obedeció mi comando instantáneamente. Comenzó a contraerse. Latido débil al principio. Luego más fuerte mientras más sangre llenaba sus cavidades. Y más fuerte hasta que latía con fuerza vigorosa, completamente normal. Monitor cardíaco que había mostrado línea plana comenzó a mostrar complejo QRS. Latido registrado. Luego otro. Y otro. Ritmo sinusal normal desarrollándose. Pero no me detuve ahí. Sangre nueva bombeada de corazón fluyó a arteria aorta. Y mientras fluía por sistema arterial, más sangre fue creada en vasos mismos, llenando aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, arterias carótidas hacia cerebro, arterias subclavias hacia brazos, arterias mesentéricas hacia intestinos, arterias renales hacia riñones, arterias ilíacas hacia piernas, cada arteria siendo llenada con sangre que no había existido momentos antes. Y en sistema venoso también. Venas vacías comenzaron a llenarse con sangre nueva creada en su lugar. Venas cavas, venas pulmonares, venas yugulares, venas subclavias, venas femorales, cada vena llenándose hasta presión normal. Y en red capilar microscópica, miles de millones de capilares en cada órgano, en cerebro, pulmones, hígado, riñones, músculos, piel, todos siendo perfundidos con sangre nueva creada instantáneamente. La creación de sangre continuó hasta que cada vaso en cuerpo de Andrea, desde arterias más grandes hasta capilares más pequeños, estaba lleno a presión completamente normal. 6 litros completos de sangre nueva, creada de nada en cuestión de minutos. Acto de creación pura que desafiaba cada ley de física y biología que humanos conocen. Pero no solo creé sangre. Santé fuentes que habían causado pérdida. Laceración de arteria femoral, cerrada completamente y sellada como si nunca hubiera sido cortada. Laceración de hígado, curada instantáneamente, dejando hígado liso e intacto. Vaso que había sido removido, regenerado completamente y restaurado a posición anatómica correcta. Laceración de vena cava que Dr. Fernández había suturado, curada más allá de necesidad de suturas. Costillas fracturadas, fusionadas, pulmón colapsado, reinflado, húmero fracturado, sanado, pelvis fracturada, restaurada. Cada lesión que había causado trauma y sangrado fue curada simultánea y completamente. Retiré mis manos. Luz dorada se desvaneció. Miré a Dr. Fernández que estaba paralizado con boca abierta detrás de mascarilla quirúrgica. Dr. Fernández, dije, compruebe signos vitales de Andrea ahora. Con manos temblando violentamente, doctor miró monitor que había mostrado línea plana un minuto antes. Ahora mostraba ritmo sinusal normal, hermoso. 82 latidos por minuto. Completamente normal. Imposible, susurró. Su corazón estaba parado, no tenía sangre. Y ahora tiene sangre, dije. 6 litros de sangre completamente nueva. Sangre que creé de nada porque yo soy creador de vida, y sangre es vida. Compruebe su presión arterial. Anestesiólogo que había estado parado congelado se movió mecánicamente para inflar manguito de presión. Esperó lectura. Sus ojos se agrandaron imposiblemente. 112/72. Normal. Completamente, perfectamente normal. Compruebe saturación de oxígeno, ordené. 98%. Reportó anestesiólogo con voz apenas audible. Normal. Tomen muestra de sangre y comprueben hemoglobina, dije. Enfermera con manos temblorosas tomó muestra de sangre de línea arterial de Andrea. Corrió a máquina de análisis en quirófano. Puso muestra. Esperó resultado. 30 segundos que parecieron eternidad. Hemoglobina, leyó en voz temblorosa. 13.1 gramos por decilitro.
Hematocrito, 39%. Ambos completamente normales. Doctor Fernández miró dentro de abdomen abierto de Andrea. Había estado lleno de sangre con órganos sangrantes desgarrados. Ahora estaba relativamente limpio. Hígado se veía perfecto, liso, sin laceración. Pero él había visto laceración. Había intentado empaquetarla con compresas. Compresas todavía estaban ahí, pero ya no había herida para empaquetar. ¿Dónde está el vaso?, murmuró. Lo removí. Hice esplenectomía. Y ahora hay vaso ahí. Perfecto. Como si nunca hubiera sido removido. Toqué frente de Andrea gentilmente. Ahora despierta, comandé. Tu alma regresa a tu cuerpo. Tu propósito no está cumplido. Tienes muchas más vidas que salvar. Tu testimonio de lo que hice hoy salvará almas también. Vuelve, Andrea. Ojos de Andrea, que habían estado cerrados y sin vida, se abrieron. Parpadeó varias veces ajustándose a luz brillante de quirófano. Sus ojos se enfocaron. Miró alrededor confundida, viendo rostros mirándola. Luego miró hacia arriba y me vio parado junto a mesa, brillando con gloria divina. Jesús, susurró reconociéndome inmediatamente, aunque nunca me había visto excepto en sueños. Eres tú, eres realmente tú. Soy yo, confirmé. Te salvé, Andrea. Perdiste 6 litros de sangre, 94% de tu volumen total. Este equipo excepcional te dio 26 unidades tratando de salvarte, pero no fue suficiente. Tu corazón se detuvo. Estuviste muerta por 2 minutos según tiempo terrestre. Pero yo creé 6 litros de sangre nueva y llené tus venas. Sangre que nunca había existido hasta ahora. Santé todas tus heridas. Te devolví vida porque tu tiempo en tierra no ha terminado. Tienes mucho más que hacer. Esta experiencia te enseñará que medicina tiene límites, pero yo no tengo límites. Usa esta segunda oportunidad sabiamente. Mi presencia comenzó a desvanecerse. Antes de irme completamente, me dirigí al equipo completo. Todos ustedes son testigos de creación. De sangre siendo creada de nada absoluta. De vida siendo restaurada cuando estaba absolutamente perdida. Testifiquen de lo que vieron. Algunos en mundo médico creerán. Otros buscarán explicaciones racionales que no existen. Pero Andrea vive. Su sangre es real. Su testimonio es innegable. Y a través de ella muchos conocerán que yo soy Dios vivo, que todavía hago milagros hoy. Desaparecí. Quirófano volvió a iluminación ordinaria. Equipo quedó parado en silencio absoluto, procesando lo completamente imposible que acababan de presenciar. Andrea estaba completamente despierta y alerta. «Doctor Fernández», preguntó con voz clara, «¿qué pasó? Recuerdo accidente, recuerdo sangrado, y entonces, nada. Y luego desperté aquí. ¿Por qué mi abdomen está abierto? ¿Tuve cirugía?» «Andrea», respondió doctor Fernández con voz llena de asombro, «tuviste accidente terrible, múltiples traumas, laceración de arteria femoral. Perdiste aproximadamente 6 litros de sangre. Te dimos 26 unidades en transfusión masiva. No fue suficiente. Tu corazón se detuvo. Hicimos RCP por 22 minutos. Sin respuesta. Te declaré muerta a las 9:04. Y entonces Jesús apareció. Literalmente apareció en este quirófano. Puso sus manos sobre ti. Creó sangre nueva en tus venas. 6 litros de sangre de nada. Sanó todas tus lesiones. Tu corazón reinició. Estás viva. Lo vimos todos. No tengo explicación médica. Solo puedo decirte que presenciamos milagro de creación. Andrea procesó información. Como doctora entrenada en pensamiento científico, parte de ella quería racionalizar, pero otra parte, la parte que tenía fe, sabía exactamente lo que había pasado. Dios me salvó, dijo simplemente. Jesús me dio sangre nueva, me dio vida nueva. En horas siguientes, batería completa de pruebas fueron realizadas. Hemoglobina, 13.1, perfectamente normal. Recuento completo de sangre, todos valores normales. Panel metabólico, normal. Factores de coagulación, normales. Tipo sanguíneo, O negativo confirmado. Función renal, normal sin daño, a pesar de hipoperfusión severa. Función hepática, normal. Todo completamente normal.
Doctor Fernández cerró abdomen de Andrea, aunque ya no había necesidad quirúrgica, dado que lesiones habían sido sanadas milagrosamente. Cerró en capas: peritoneo, fascia, músculo, piel. En 2 horas estaba completo. Andrea fue llevada a unidad de cuidados intensivos para monitoreo, aunque signos vitales permanecieron perfectamente estables: presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, saturación de oxígeno normal, producción de orina normal, indicando riñones funcionando perfectamente. Banco de Sangre revisó registros meticulosamente. Habían liberado 26 unidades de glóbulos rojos empaquetados para Andrea. Su inventario documentaba eso, con números de identificación de cada bolsa. Pero Andrea ahora tenía sangre completamente normal en volumen y composición. Sangre que no había venido de esas 26 unidades, porque esas no habían sido suficientes y habían escapado de áreas de sangrado. Nueva sangre de origen desconocido, según registros. Pero equipo en quirófano sabía origen exacto. Había sido creada sobrenaturalmente. Historia comenzó a circular en hospital inmediatamente. Doctora Andrea casi muere. Perdió 6 litros. Le dieron 26 unidades. Su corazón se detuvo. Fue declarada muerta. Y entonces Jesús apareció físicamente en quirófano y creó sangre nueva. Equipo quirúrgico completo lo vio. Algunos doctores creyeron inmediatamente, otros escépticos, pero nadie podía negar hechos médicos documentados. Andrea había estado muriendo de exsanguinación. Ahora estaba viva con sangre completamente normal. Algo la había salvado. Doctor Fernández documentó caso meticulosamente. Paciente sufrió pérdida masiva de sangre estimada en 6.2 litros. Recibió transfusión masiva de 26 unidades sin mejoría sostenida. Entró en paro cardíaco irreversible. Fue declarada muerta. En ese momento ocurrió evento que equipo quirúrgico completo describe como manifestación divina. Paciente espontáneamente recuperó función cardíaca con signos vitales completamente normales. Análisis de sangre post-evento muestra hemoglobina y hematocrito normales. Lesiones intraabdominales previamente documentadas ya no son visibles. No tengo explicación médica científica para estos eventos. 6 profesionales médicos testifican consistentemente sobre lo que presenciamos. Andrea fue dada de alta 5 días después, completamente recuperada, sin complicaciones, sin déficits. Fue a casa con sus padres, que habían sido notificados de accidente y habían pasado horas aterrados pensando que perderían a su hija. Regresó a trabajo 6 semanas después. Completó último año de residencia. Se graduó con honores. Ahora es doctora asistente de medicina de emergencia en mismo hospital. Y cada día, cuando salva vidas de personas sangrando, recuerda que su propia vida fue salvada por sangre creada milagrosamente. Testifica abiertamente. En iglesias, en conferencias médicas, en medios, a pacientes, a colegas. Perdí casi toda mi sangre. Médicamente estaba muerta. Jesús creó 6 litros de sangre nueva de nada y me llenó. Estoy viva por acto de creación pura. Su testimonio ha inspirado a miles. Doctor Fernández también testifica. Cirujano de trauma escéptico confrontado con milagro innegable. Se convirtió en creyente. Ahora habla abiertamente sobre límites de medicina y realidad de intervención divina. Ahora les hablo finalmente a ustedes. Si este testimonio tocó su corazón, si sienten asombro ante poder creador, actúen. Suscriban a este canal ahora. Den like. Pero más importante, compartan. Compartan con víctima de trauma, con familia esperando en sala de espera, con persona que piensa medicina es todo lo que existe, con escéptico que piensa creación es mito antiguo, porque creé 6 litros de sangre nueva para Andrea, de nada absoluta, en quirófano moderno, ante testigos médicos entrenados, acto de creación pura en era de ciencia. Yo soy Jesús, creador original de vida, fuente de sangre que da vida, el que puede llenar venas vacías con sangre que nunca existió, porque sangre es vida y yo soy vida. Crean, compartan, testifiquen, suscriban, amén.